Bienvenidos a Ingeniería de Datos Avanzada. En el video de hoy continuamos con el estudio de la unidad 2, Bases de Datos, y nos centraremos en uno de los lenguajes más importantes para la gestión y análisis de información, SQL. A lo largo de este video revisaremos qué es SQL, por qué es fundamental en la ingeniería de datos y cómo se utiliza para definir, organizar y consultar información en bases de datos relacionales. Este tema es clave porque nos permitirá comprender cómo estructurar datos de manera eficiente y cómo explotarlos para su posterior aplicación en proyectos de analítica de datos e inteligencia artificial. Pero antes de continuar, necesitamos definir qué es SQL. SQL, o lenguaje de consulta estructurado, es un lenguaje diseñado para interactuar con bases de datos relacionales. Una de sus grandes ventajas es que puede ser utilizado tanto por usuarios técnicos como por usuarios no técnicos, ya que permite consultar, manipular y transformar datos de manera sencilla. Gracias a su simplicidad, SQL se ha convertido en una herramienta fundamental en el manejo de datos, ofreciendo almacenamiento seguro y escalable. Por esta razón, millones de sitios web y aplicaciones móviles en todo el mundo lo utilizan como base para gestionar su información. Las sentencias SQL se utilizan para interactuar con la base de datos a través de las entidades que son las tablas, con los atributos que corresponden a las columnas y con sus tuplas, es decir, las filas que contienen valores de datos. Estas sentencias de SQL se dividen en dos grandes categorías. La primera es el lenguaje de definición de datos o DDL. Sus instrucciones permiten definir, modificar o eliminar objetos dentro de la base de datos como las tablas. Los comandos más comunes de este tipo son create, alter, truncate y drop. La segunda categoría es el lenguaje de manipulación de datos o DML. Estas instrucciones se utilizan para leer y modificar los datos que contienen las tablas. A menudo se relacionan con las operaciones conocidas como CRUD, que significan crear, leer, actualizar y eliminar filas en una tabla en el idioma inglés. Los comandos más comunes de DML incluyen insert, select, update y delete. En conjunto, DDL y DML forman la base del lenguaje SQL y nos permiten tanto diseñar la estructura de la base de datos como manipular la información que contiene. Si bien se clasifican o se utilizan por lo general esas dos grandes categorías, es posible encontrar en la literatura que los comandos o las sentencias SQL se pueden dividir en realidad en 5 grandes grupos: DDL, DML, TCL, DQL y DCL. En este video abordaremos desde un enfoque un poco más general, sin entrar en tanto detalle y sin que produzca más confusión. Asumiremos que solamente tenemos estas dos categorías. Desde el enfoque de ingeniería de datos, DDL es esencial al inicio, cuando se diseñan y despliegan los sistemas de almacenamiento, llámese base de datos relacionales, data warehouse, entre otros. DDL, como ya habíamos mencionado, incluye 4 instrucciones como create para crear tablas y definir columnas, alter para agregar y quitar columnas o modificar sus datos, truncate para eliminar datos de una tabla o drop, directamente eliminar tablas. DDL es clave para diseñar esquema de datos, donde podemos definir el tipo de datos o el tipo de atributos, normalizar la información y crear estructuras eficientes para almacenamiento y consulta. Por lo que respecta al lenguaje de manipulación de datos o DML, este es más recurrente en el día a día del ingeniero de datos, ya que gran parte de su trabajo implica mover, transformar y consultar datos. DML incluye 4 instrucciones. El primero, insert into, que es agregar datos a una tabla, update para actualización de registros, delete para eliminar registros y select
para consulta de datos. Este lenguaje es clave, como ya dijimos, para cargar los datos, transformarlos y mantenerlos. Asimismo, para consultarlos, para alimentar otros procesos. Por ello, es importante y es el que más se suele emplear en el día a día por los ingenieros de datos. Y la pregunta natural es, ¿cuál es más importante en ingeniería de datos? En la práctica, un ingeniero de datos necesita dominar ambos. Pero si hablamos de lo más usado en el día a día, el DML es más importante porque la mayoría de las tareas se centran precisamente en insertar, transformar y consultar grandes volúmenes de datos dentro de un esquema ya definido. Nos vemos en la siguiente sesión.